la información sigue siendo la misma. Así que les voy a compartir pantalla en breve. Ok. Hija de puta SPM. Me dicen si se ve. Genial. Espérenme un... Ok. Bueno, el capítulo de técnicas vamos a dar lo más importante nomás, ya que justamente como es el primer capítulo y es mucho capítulo 18 del CARP, básicamente no se pregunta casi nada, sino que es más un capítulo para evaluar las generalidades y ya saben que en el final lo último que se les va a evaluar es algo general, ¿sí? Bueno, ¿ok? Bueno, ¿qué es la histología? Ya saben, es básicamente la anatomía microscópica y nosotros utilizamos microscopios para el diagnóstico de los diferentes tejidos, órganos, aparatos, sistemas, todo lo que queremos estudiar con histología. Bien, ya saben ustedes cómo se ve un corte histológico. Esta es la tinción más utilizada en la microscopía Sí, óptica, que es la de hematoxilina y yo eosina. sí, ¿no? Ya más adelante estaremos hablando un poco más en profundidad de lo que es esta tinción. Y lo más importante que vamos a ver acá son los núcleos, que son estas cositas moraditas, y Ujú. todo lo demás rosadito es Citoplasma. básicamente material eosinófilo correspondiente a proteínas. Bien, ¿ok? Luego acá tenemos una imagen de microscopía electrónica, en donde, bueno, ya saben que esta es una microscopía electrónica superficial o de barrido, en donde vamos a ver la superficie externa de las células. Acá yo puedo ver, en este caso, un glóbulo blanco, acá puedo ver un eritrocito por Nitrocito. la forma de disco y cóncavo, y una plaqueta que los está entrelazando, ¿sí? Uh, Muy bien, nuevamente una microscopía electrónica de barrido, en donde voy a ver diferentes filamentos acá entrelazados, pero estas son netamente comparaciones en cuanto a ejemplos que tenemos los diferentes microscopios. Ahora, el microscopio, como ya saben, es un instrumento hecho para detectar cosas muy chiquititas, en este caso, células y tejidos. Las partes, lo que se llega a preguntar o lo que se llegó alguna vez a preguntar en un final es qué es lo que es el revólver. El revólver es lo que sostiene a las lentes objetivo. Así que ya saben. El revólver es lo que se sostiene a las lentes objetivo y luego tenemos las diferentes partes que seguramente ustedes ya están más familiarizados, que es el macrométrico, sirve para subir y bajar la platina de un modo brusco, por así decirlo, y el micrométrico es para dar un pequeño subidón o bajar un poquito la platina. Después el condensador, por donde pasa la luz, y acá no está señalada, pero siempre tenemos que tener una fuente luminosa que es la que emite los haces de luz. En cuanto a la preparación de tejidos, son los mismos pasos que hemos estudiado en el CARP. Ahora, una cosa, el libro se embolla muchísimo acá en esta parte explicando la preparación del tejido, pero la cátedra toma este sentido, ¿sí? Fijación, deshidratación, inclusión, corte, aclaramiento, tinción, montura. Tienen que saber bien ese orden y el paso más importante acá es la tinción, ya que ujú. justamente vamos a ver que hay diferentes tipos de tinciones, pero con cuál tinción nos vamos a quedar nosotros, con la de hematoxilina y eosina. Muy bien. Y la mnemotecnia es FEDIC ATM, ¿sí? Fijación, deshidratación, inclusión, corte, aclaramiento, tinción y montura. En cuanto a la fijación, lo que va a hacer es detener el metabolismo celular. Básicamente mantiene a la célula lo más cercano al estado vivo posible, pero ya saben que la fijación es el proceso por el cual la célula se muere, ¿sí? Vamos a ver también que se van a destruir los microorganismos invasores, es decir, no va a haber una bacteria como tal en el cultivo a no ser que esté contaminado, ¿sí? Ya que justamente la fijación es lo que va a destruir todo lo que no sea objeto de nuestro estudio. Y el fijador más difundido, el que más se usa en la histología, es la formalina, ¿sí? Tema de examen que ya se llegó a preguntar en finales. Muy bien. Después vamos a ver acá un corte histológico de cómo se ve. Vamos a ver acá Célula el caliciforme. epitelio junto con los cilios, acá característicos de estas células. Y ya, poco más no se va a decir. Muy bien.
Ahora, un corte histológico también puede ser así, un crotis sanguíneo, en donde vamos a ver glóbulos rojos acá, pequeñas plaquetas acá dispersas, y justo en este corte no se ve ningún glóbulo blanco. Pero estas son simplemente comparaciones de cómo se puede ver un corte histológico. Después, en cuanto a la deshidratación, vamos a ver que justamente la célula que necesita tiene que fijarse, genial, y luego de eso hay que retirar todo el líquido que está allá adentro. ¿Cómo lo hacemos? Con alcohol, ¿sí? Vamos a deshidratar la célula poniéndole alcohol, le quitamos todo el líquido y ya vamos a tener un ambiente favorable para meter a la parafina, ¿sí? La parafina es un agente inclusor, ¿sí? Básicamente va a endurecer a la célula y esto posteriormente nos va a ser muy útil para cortar esa masa, ¿sí? Cuando la célula está dura, cuando el tejido en sí está duro, nosotros cortamos eso con un micrótomo y, y luego podemos disolver todo lo que ya hicimos con xileno o tolueno, ¿sí? Que son los agentes, los solventes orgánicos más empleados en cuanto al aclaramiento, ¿sí? Bien, acá tenemos lo que es esa fijación, deshidratación, y acá tenemos cómo va a quedar finalmente la lámina histológica, que es lo que tienen ustedes en la calle. Bueno, en cuanto a los cortes, hay tres tipos de cortes en histología que pueden ser transversales, longitudinales y oblicuos. Esta imagen, si no le salió la entrega, probablemente le salió en el parcial. Si no le salió en el parcial, sí o sí sale en el final. Tienen que tener en cuenta La primera entrega salió, man. cómo son los cortes, ¿sí? Está el corte transversal, está el corte longitudinal, y el corte oblicuo es cuando no es ni transversal ni longitudinal, ¿sí? Tienen que tener en cuenta, el transversal se hace con relación al eje menor, ¿sí? En este caso, fíjense, si yo quiero hacer, a ver cómo, acá. Si yo trazo un eje vertical y un eje horizontal de este tubito, yo voy a ver que el eje de menor tamaño es el horizontal. Entonces, un corte por el eje de menor tamaño es transversal, Transversal. y un corte por el eje de mayor tamaño, así, es longitudinal. Esto nos va a ser de especial ayuda cuando veamos tejido muscular, ¿sí? Ya que vamos a ver que el músculo cardíaco, por ejemplo, se ve de una forma en un corte longitudinal y se ve de otra forma en el Transversal. corte transversal. El oblicuo no se suele ver, no se usa. Muy bien. Luego, en cuanto a la tinción, vamos a ver que la de rutina se realiza con hematoxilina y eosina, y lo que se tiñe con hematoxilina es basófilo, y lo que se tiñe con eosina es lo acidófilo. Ahora, ojo, la hematoxilina necesita algo llamado mordiente, ¿sí? Necesita una sustancia conocida como mordiente, que es como, a El ver, intermedio. básicamente tiene el tejido y no se le puede poner hematoxilina directo al tejido, sino que vos tenés que poner algo conocido como mordiente, y por encima le pones a la hematoxilina para que se tiña bien ese tejido, ¿sí? Así que ojo con ese dato, es muy, muy, muy preguntable. Muy bien. Y básicamente vamos a tener que distinguir lo que es lo basófilo y lo eosinófilo. Por ejemplo, esto rosadito es eosinófilo, lo moradito es basófilo. Así de simple, no se complique. Basófilo, eosinófilo, y acá lo que no se tiñe es por algo, o hay de dos, o porque no hay nada, o porque hay aire, ¿sí? Sinónimo de que no hay nada. Más adelante vamos a ver que la linfa no se tiñe, ¿sí? Ya saben que tenemos sangre y tenemos linfa, ¿sí? En la circulación. La linfa no se tiñe, pero allí nos tiene que dar más información para dar a entender que estamos viendo linfa, ¿sí? En este caso, vamos a ver que en este vaso sanguíneo no se está viendo nada. ¿Por qué? Porque la sangre, bueno, se pierde cuando el órgano del cual se quitó esta lámina murió, ¿sí? No hay sangre, entonces acá los vasos sanguíneos suelen estar incluso reducidos de tamaño porque no hay más líquido. Por ejemplo, acá si tenemos un vaso sanguíneo más fresquito en cuanto a preparación, vamos a ver material basófilo acá en los núcleos, y esto de acá son restos del glóbulo rojo, ya que no se pueden distinguir acá, y eso es eosinófilo, ¿sí? El glóbulo rojo, al no tener núcleo, vamos a considerar que es material eosinófilo, ¿sí? Ok. Muy bien. Nuevamente acá vamos a ver glóbulos rojos, como pueden ver, se ve completamente rojo, como su nombre lo indica, y eso corresponde a material eosinófilo, ¿sí? Muy bien. Si nos ponen una microscopía electrónica y nos señalan el núcleo, a pesar de yo en la microscopía electrónica no ver esto moradito,
yo puedo asumir que se trata del núcleo de la célula y por lo tanto es basófilo. Muy bien. Y tengan en cuenta que vamos a ver que la célula cuando es basófila, cuando yo veo una célula full moradita, es porque tiene el retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado o un núcleo muy grande, ¿sí? Junto con abundantes ribosomas. Un ejemplo son las células que se llaman luego basófilos de la sangre. Y cuando una célula es eosinófila, vamos a decir que presenta o un citoplasma o un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, ¿sí? Tengan eso en cuenta, que son preguntas teóricas que suelen llegar a salir, ¿sí? Y un ejemplo son los eosinófilos de la sangre, que tienen luego sus gránulos, que si mal no recuerdan ustedes, a ver, ¿qué proteína especial tiene el eosinófilo? ¿Alguien se acuerda? Proteína Le en... daba luego esa eosinofilia característica. Hija de puta, proteína en especial que daba ese. A ver, ¿alguien? No me acuerdo. Nadie. No Bueno, me el acuerdo. eosinófilo, vamos a ver cuando repasemos sanguíneo, que tiene la proteína conocida como proteína básica mayor, ¿sí? Ah, Y esta proteína es bastante grande, bastante gruesa, que se acumula en gránulos, ¿sí? Que son los gránulos específicos del eosinófilo. Y vamos a ver que justamente es esa proteína la que le da esa eosinofilia, esos puntitos rojos que vemos en el eosinófilo, ¿sí? Que se ven así. Fíjense, el basófilo se ve completamente basófilo y el eosinófilo tiene unas porciones muy rojizas que son eosinófilas, ¿sí? Por eso es que el basófilo se llama basófilo y el eosinófilo se llama eosinófilo. Muy bien. En cuanto a otras técnicas de tinción, vamos a ver que la orceína y fucina resorcina es muy útil para las fibras elásticas y la impregnación argéntica es muy útil para las fibras reticulares y para las membranas basales, ¿sí? Ojo, ¿cómo se ve esto? La orceína y fucina resorcina se ve sucio, ¿sí? El tejido se ve sucio, y en cuanto a la impregnación argéntica se ve como si fueran las telarañas de Venom, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Fíjense, si yo veo el tejido sucio es porque fue teñido con fucina resorcina o con orceína, y si yo veo así como si fuera telarañas de Venom es porque fue teñido con impregnación argéntica. ¿Y qué estamos viendo acá? Fibras reticulares. argéntica, Y acá fibras estamos viendo reticulares, fibras elásticas, ¿sí? galácticas. Muy bien. Fíjense acá, veo todo negro, entonces esto fue por impregnación argéntica, ¿sí? Estamos viendo Reticulares, fibras reticulares. Muy bien. Y esto vamos a ver elásticas, después. Tenemos fibras elásticas, como por ejemplo la músculo membrana elástica liso. interna de los vasos sanguíneos. Esto vamos a ver más adelante cómo se pueden distinguir tanto acá, que son bastante engrosadas. Fíjense cómo está recubriendo lo que es mi endotelio. Y acá, cuando yo les pase el PPT, van a notar acá las fibras que están dispersas en la túnica media de este vaso sanguíneo. Fíjense, Sí. acá yo puedo ver que están así en forma ondulante. Muy bien. A ver un poco. Muy bien. El libro nos menciona algo conocido como metacromacia. Yo me acuerdo que en la primera entrega que tuve de esto, nos preguntaron qué es la metacromacia, pero nos preguntaron como selección múltiple, nos pidieron escribir y todos estábamos re perdidísimos. ¿Qué es lo que es la metacromacia? Bueno, la metacromacia es el fenómeno por el cual, y acá les puse el concepto tal cual, básicamente cambiamos un tejido de color azul a uno rojo o púrpura. ¿Por qué? Sí, Porque tenemos polianiones. Esto es polianiones. lo importante, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de la metacromacia? La presencia de polianiones. La tinción original es azul de toluidina, pero Sí, vamos a ver que ese azul, si se intensifica mucho, puede verse o inclusive rojo o púrpura, ¿sí? pólvora. Gracias a que hay presencia de polianiones, es decir, iones con carga negativa, muchos iones con carga negativa, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver otro tipo de tinción, Ay, que es la tinción de Paz. Paz significa ácido periódico de Schiff. ¿Para qué se usa? Bueno, vamos a ver que puede utilizarse para la tinción de Fusion y ver ADN, o lo más utilizado en esto es para ver azúcares, ¿sí? sí. Para ver azúcares de qué células, de las células caliciformes, ya que recordemos que el moco que producen las células caliciformes tiene azúcares y tiene Agua. agua. Así que es muy importante utilizar la técnica de Paz para que estas células sean fácilmente reconocibles. Muy Así bien. mismo. Y si una célula reacciona efectivamente con paz, vamos a decir que es paz positiva. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Genial.
Muy bien, así que acá podemos ver las células caliciformes y si bien acá no hay tinción paz, es fácilmente reconocible. Veo una célula acá con forma de cáliz, fíjense, por eso se llama caliciforme. Veo acá una pelota blanca con un poco de material acá disperso, entonces yo voy a decir que esa es una célula caliciforme. Tenía Pero parece. si ya le pongo la tinción paz, esta célula resalta mucho en el tejido. Y por eso puedo decir que son células paz positivas, ¿sí? Muy bien. Y acá está, moco es el material soluble compuesto por agua y azúcares o carbohidratos. Acá la lámina de la izquierda es antes de aplicar la tinción paz y fíjense un poco, la lámina de la derecha ya es después de haber aplicado la tinción paz. Muy bien. Ok. Ahora, esto ya es más teórico. La inmunofluorescencia, bueno, es básicamente una imagen microscópica en la que utilizamos agentes con capacidad fluorescente, ¿sí? Y ya Cloroformo. requerimos un microscopio óptico especial que es el MO de fluorescencia. Yes. Muy bien. Existen dos tipos de anticuerpos, acá no les voy a hinchar mucho, esto es más teórico. Tenemos los policlonales, que básicamente son un grupo de linfocitos B que reconocen diversas partes de una molécula, y los monoclonales, que son un grupo de linfocitos B que reconocen solamente una parte de la molécula. Es decir, la única diferencia es la especificidad. Ok. Bueno, ¿cómo obtenemos los anticuerpos policlonales? Tenemos que agarrar un animal grande, como puede ser una cabra, extraemos suero y acá conseguimos el antisuero. Esto nunca se les llegó a preguntar, pero igual nomás yo les pongo así de por si acaso justo ustedes son la promo que le toca por primera vez estos temas. Yo quiero que Muy no. bien. Después, para obtener el anticuerpo monoclonal, bueno, vamos a agarrar un ratoncito, un animal chiquitito, y vamos a matarlo y allí le extraemos el vaso y a partir de este órgano, bueno, vamos a obtener a los linfocitos Basta. B que básicamente viven, por así decirlo, en el vaso. ¿Bien? Y así es como se ve la ¿Qué diferencia puta? entre la inmunofluorescencia directa e indirecta. A ver un poco, ¿cuál de las dos creen que es más útil? ¿La directa o la indirecta? ¿Y por qué? Si ustedes tuvieran que usar estudios con inmunofluorescencia, ¿cuál harían? ¿La directa o la indirecta? Con la indirecta. La indirecta, sí, ya que justamente mientras más anticuerpos se unan a mi antígeno, va a ser muchísimo mejor. La indirecta, vamos a ver que la única desventaja que tiene es que es más cara, ¿sí? Ya que justamente vas a gastar muchísimo más en anticuerpos secundarios y, bueno, vas a tener mejor fluorescencia, mejor especificidad, mejor todo, pero la desventaja es que es más caro, ¿sí? Y esa pelotudez de que la indirecta es más cara que la directa ya se llegó a preguntar, ¿sí? Ay, hijo de Parece puta. macanada, pero es algo preguntable, ¿sí? Así que si ustedes van a hacer un estudio con inmunofluorescencia, sí, con inmunofluorescencia es mejor hacerla con la técnica indirecta que con la directa, ¿sí? Muy bien. Así es como se ve, los preparados son bastante lindos, ¿eh? Los preparados con inmunofluorescencia, pero estamos en Paraguay y esto jamás vamos a ver. Bueno, hay un laboratorio acá en Paraguay que sí hace preparados con inmunofluorescencia y la verdad que no se ve así tan artístico, pero ya vos ves colores en el microscopio, colores que no sean rosados y lilas, ya te emocionas, ya que es algo distinto a lo que solemos ver normalmente. Muy bien. Y acá tenemos Un un petito. embrión con inmunofluorescencia. Cheto. Ok, como pueden ver, son bastante artísticos estos Eu. preparados. Muy bien. Qué Y lindo. esto, tomen fotos, lo que ustedes quieran, anoten, grábense bien, ya que tema de examen sí o sí, si es que sale este capítulo, les gusta mucho preguntar esto. Otros sistemas ópticos. Tenemos microscopía de expansión, básicamente vemos ver, vemos mejores resoluciones que con un microscopio óptico gracias a un gel, que lo que hace es expandir la imagen. Después, contraste de fases, lo mismo que nos dijo biología en el cursillo. Vamos a ver qué parados moviéndose, pero no usamos tinciones. Microscopía campo oscuro, esto salió en mi final. ¿Para qué sirve? Para estudios patológicos, ¿sí? Dios Si a ustedes mío. les dicen bla, 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 algo de treponema pallidum en sífilis, cosas así, ¿cómo ustedes harían un estudio en una población? Siempre se refiere microscopía de campo oscuro. Es más útil para estudiar tanto la orina como agentes patológicos. Así que, ojo, pregunta de examen sí o sí. Después,
microscopía con focal de barrido láser, se visualizan las imágenes en 3D. No hay mucho más que decir, se emplea un láser y ya. El tema de los pasos, cómo ocurre cada cosa, eso ya tuvieron que haber visto en el cursillo, así que no se les va a hinchar con esto, así que tranquilo, tranquilo. Esta tablita a memorizar, sí o sí, tienen que saber bien los límites de resolución, tanto del ojo humano, del microscopio óptico de campo claro, del microscopio electrónico de barrido, del de transmisión y el de fuerza atómica. El que siempre quiere salir es el de fuerza atómica, del ojo humano y el de barrido, ¿sí? El de barrido es el que salió en mi parcial al menos, ¿sí? ¿Cuánto es el límite? Y te ponen a 7 estas opciones y, por ejemplo, yo te pregunto, en cuanto al límite de resolución del microscopio electrónico de barrido, vos tenés que acordarte que es 2,5 nanómetros, ¿sí? En cuanto al ojo humano y el microscopio óptico campo claro, es fácil, ya que ambos son 0,2 y tiene más sentido que vos con tu ojo veas menos que con un microscopio. Así que entre marcar 0,2 milímetros y 0,2 micrómetros, y depende de la pregunta. Si te pregunta ojo humano y están estas dos opciones, pensando más. Vos sabés que es 0,2, pero por los nervios así te puedes olvidar, y entonces pensando más. ¿Con qué vos ves mejor? ¿Con el ojo o con el microscopio óptico? Entonces, si te preguntan ojo humano, no vas a marcar 0,2 micras. Eso es que estás diciendo que ves mitocondrias con tu ojo. Entonces, no tiene mucho sentido que digamos. Así que vas a marcar 0,2 milímetros. Muy bien. Luego, pasando a la microscopía electrónica, vamos a ver que, al contrario de la óptica, tiene muchísima más resolución, muchísima más calidad. Y vamos a ver que tenemos tres cosas importantes. La fuente de tungsteno, que va a generar los electrones, que ya saben que son la fuente de energía del microscopio electrónico, son los electrones y no la luz como pasaba con el óptico. Tenemos al ánodo que atrae a estos electrones y una diferencia potencial que tienen que sabérsela muy bien, que va entre 20.000 hasta 200.000 voltios. Y hay dos tipos, el de transmisión, básicamente nos permite ver imágenes en 2D y los electrones atraviesan la muestra, y el de barrido, los electrones no atraviesan la muestra, sino que la barren, como su nombre lo indica, básicamente acarician a lo que es la muestra y genera imágenes 3D. Así, por ejemplo, se ven las imágenes. Esta es una imagen 2D por un microscopio electrónico de transmisión, y esta es una imagen 3D superficial, en este caso los ojitos de una mosca, gracias a el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Muy bien, así es como se ve el microscopio óptico y así es como se ve un microscopio electrónico. Como pueden ver, es una torre bastante gigante y necesariamente tiene que estar unida a una camarita. Muy bien, de esta imagen lo que se llevó a preguntar una vez es en cuál de estos microscopios encontramos el solenoide. El solenoide de barrido está justamente en el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Esta es una imagen que compara bastante bien los tres tipos de microscopios que estudiamos. El óptico por un lado, el electrónico de transmisión por otro, y acá el electrónico de barrido, ¿sí? Y el solenoide lo encontramos en el microscopio electrónico de barrido, así que tengan bien en cuenta esto, ¿sí? Muy bien. Y la preparación es básicamente similar en cuanto a los pasos. Hay unos pasos que cambian de orden, pero acá lo importante que quiero que sepan es que la fijación, ¿cómo se hace? Es con glutaraldehído para ver proteínas y tetroxioosmio para ver lípidos. Esto mismo concepto que en el cursillo. La impregnación vamos a realizarla con resinas epóxicas y acrílicas en caso de que quieran estudiar anticuerpos. Y ojo, ¿qué es la criofractura? Es básicamente congelar la muestra con nitrógeno líquido. Vos te ahorras todito los pasos de preparación a cambio de congelar la muestra. Pero si congelas muy rápido, es ineficiente, ya que se van a generar cristales de agua que no te interesan a vos. Así que si vas a usar nitrógeno líquido, tiene que ser un congelamiento pausible, por así decirlo. Tiene que ser procedural, no todo al toque le congelas así de onda, no, ya que vas a dañar muchísimo tu muestra. ¿Ok? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, me interrumpen nomás si es que no queda claro. Muy bien. Demasiado Ok, que quiero, es y muy así es como lindo. se ven las microbiosidades en lo que es un microscopio óptico, y así es como se ve en el microscopio electrónico. Como pueden ver, es un aumento muchísimo más grande, ¿sí? Muy bien, y acá tienen otras imágenes con el microscopio electrónico de transmisión. Son imágenes 2D. Y bueno, acá.
Esto, ¿en qué tipo de microscopio? ¿Con qué tipo de microscopio estamos viendo este preparado? A ver, Inmunofluorescencia. si alguien sabe, se recuerdan. Inmunofluorescencia. ¿Esto qué es? ¿Óptico, electrónico, qué es? A ver, no tengan miedo de equivocarse. Siempre pongo estas preguntas al final para retroalimentar. Óptico. Óptico, profe. Óptico, apellido, Fluorescencia. ahí está, óptico de fluorescencia, ¿sí? Estamos viendo un estudio con inmunofluorescencia. ¿Por qué? Y porque veo estos colores tan característicos, tan brillosos. Muy bien. Acá, ¿cuál de las dos es capaz de ser paz positiva? ¿El lado A o el lado B? A. Ah, muy bien. Vemos acá moco, característico acá blanquecino. Si yo tiro acá tinción paz, todo esto se va a volver de un color rojito, azul, depende, ¿sí? Pero yo puedo afirmar que esto es paz positiva. Muy bien. Y a ver un poco. Bueno, este material, fíjense, básico, pero igual quiero que manejen bien. Si yo les encierro un circulito acá, creo que les puse luego acá. Esta flecha está apuntando algo eosinófilo o algo basófilo. Eosinófilo. Eosinófilo, sí. Muy bien. Acá, ¿qué marcan? La B. La, B. la B. Muy bien. Observa moco en el estómago. Paz, sinónimo de moco. Muy bien. Y acá, Hematoxilina. Núcleo celular. La I. el núcleo, ¿sí? Se tiñen tanto el núcleo como el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Ya que hay mucho ADN, muchos ácidos nucleicos por allí dando vueltas. ¿Ok? Y con esto terminamos lo que es la parte de técnicas. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan con respecto a técnicas? No. ¿No? Los humanos. Bueno. ¿Ok? Pasamos entonces a ver. Bueno, les doy unos minutitos y comenzamos.